En la clase de hoy vamos a dar inicio al estudio de la unidad 5, que corresponde a balances en procesos no reactivos, cuyo objetivo es llevar a cabo los cálculos de balances de materia y energía en operaciones y procesos que no involucren cambios en la composición de la materia. Vamos a iniciar con una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto hasta ahora. Nosotros vimos y sabemos que es imposible conocer los valores absolutos de la energía interna específica y la entalpía específica para una especie en un estado dado, porque la energía interna específica es la suma de las energías cinéticas de las 6,02 por 10 a las 23 moléculas de esa especie, de un gramo mol de esa especie, ¿verdad? Más las energías intramoleculares, cinéticas y potenciales de los átomos y de las partículas subatómicas de la especie, que como sabemos son todas cantidades imposibles de determinar, ¿verdad? Como además la entalpía específica es energía interna específica más P por volumen específico. Si no podemos conocer entonces el valor absoluto de la energía interna específica, tampoco vamos a poder conocer el valor absoluto de la entalpía específica para un estado determinado. Pero el conocimiento de estos valores entálpicos y de energía interna es crucial para a la hora de resolver problemas que incluyan balances de energía, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde obtenemos estos datos, verdad? Nosotros sabemos que de hecho no es necesario conocer los valores absolutos de estas propiedades para estados específicos, ¿verdad? Basta con conocer los cambios de las mismas para cambios de estado, para cambios de estados específicos, ¿verdad? Y estos cambios sí se pueden medir experimentalmente. Entonces es posible elegir de manera arbitraria un estado de referencia para la especie, ¿verdad? Y medir por ejemplo, el cambio de energía interna, que sabemos que sería igual a esto, ¿verdad? Entonces podemos elegir arbitrariamente ese estado de referencia y medir este cambio para la transición desde el estado de referencia, ¿verdad?, hasta este estado 2, por medio de una serie de otros estados, ¿verdad?, en una determinada trayectoria que lleve a la especie desde este estado hasta el estado 2. Dado que nosotros podemos establecer que la energía interna del estado de referencia es 0, ¿verdad?, entonces este cambio que podamos medir correspondería finalmente a la entalpía, en este caso la energía interna específica de esa especie en el estado 2. Entonces, nosotros podríamos decir que la energía interna de esa especie para este estado específico es la energía interna específica en ese estado en relación con el estado de referencia. Nosotros podemos medir esto para la energía interna específica, obtener entonces así la energía interna específica en un estado determinado, ¿verdad? Y
simplemente la entalpía de ese estado se va a poder ya finalmente calcular a partir de esta definición, si es que conocemos el volumen específico a las temperaturas y presión dadas de ese estado. Nosotros sabemos entonces que la entalpía específica y la energía interna específica son lo que se llaman propiedades de estado. ¿Qué eran las propiedades de estado? Nosotros sabemos que los valores de una propiedad de estado solo dependen justamente del estado de la especie, sobre todo de su temperatura, ¿verdad? Y del estado de agregación y en menor medida de la presión. En el caso de mezclas, por ejemplo, de especies, también de su fracción, en el caso de ciertas especies, ¿verdad? Dependerá también de su fracción molar. O sea, en el caso de mezcla de ciertas especies, dependerá también de la fracción molar en la mezcla. Una propiedad de estado no depende, habíamos dicho, de cómo llega la especie a ese estado. Entonces, en consecuencia, cuando una especie pasa de un estado a otro, ¿verdad? Tanto el cambio de energía interna específica como de entalpía específica para ese proceso son independientes de la trayectoria o del camino que siguió la especie para pasar del estado 1 al estado 2. ¿Sí? Entonces, en esta unidad nosotros vamos justamente a aprender a calcular los cambios de energía interna y de entalpía específica asociados con una serie de procesos. Entonces, una vez que sepamos calcular esos cambios de esas propiedades para esos procesos, vamos a poder calcular las cantidades o los valores de las energías internas específicas y entalpías específicas para cualquier otro proceso, porque simplemente aprovecharíamos el hecho que estas propiedades, o sea, la energía interna y la entalpía, son propiedades de estado. Entonces, si quisiéramos calcular estas cantidades para un estado dado, ¿verdad? O un proceso dado, simplemente ya construiríamos una trayectoria de proceso hipotética desde el estado inicial hasta el estado final, con una serie de pasos, calculando el cambio de entalpía para cada uno de esos pasos, y simplemente después se suman los valores de los cambios de entalpía de cada paso para calcular el cambio de entalpía del proceso total que queremos conocer. Entonces, como la entalpía específica es una propiedad de estado, el cambio calculado para esa trayectoria hipotética del proceso sería el mismo que el cambio de entalpía específica para la trayectoria real que sigue el proceso, ¿sí? El mismo procedimiento seguiríamos para calcular el cambio, por ejemplo, de energía interna específica. Bien, ¿cuáles serían esos tipos de procesos para los cuales vamos a estar aprendiendo a calcular estas propiedades específicas? Estaremos estudiando procesos que involucran cambios de presión con temperatura y estado de agregación constantes, cambios de temperatura con presión y estado de agregación constantes, cambios de fase con temperatura y presión constantes. Vamos a estudiar mezclas de dos líquidos o solución de un gas o sólido en un líquido con temperatura y presión constantes, y finalmente
procesos que involucran reacción química con temperatura y presión constantes, ¿sí? Para aclarar un poco lo que estuve explicando, entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que quiero calcular, por ejemplo, el cambio de entalpía específica para un proceso donde el fenol sólido a 25 grados Celsius y una atmósfera se transforme a fenol vapor a 300 grados Celsius y 3 atmósferas. Dado que no se cuenta con una tabla que nos permita calcular el delta H de este proceso por la simple diferencia de entalpía específica en el estado 1 menos entalpía específica en el estado 2. Específicamente no tenemos una tabla que nos dé la propiedad para ese estado, ¿verdad? Entonces se hace necesario construir una trayectoria hipotética para el proceso desde el fenol en el estado sólido 25 y una atmósfera hasta el estado de fenol del vapor a 303 atmósferas. O sea, generar una trayectoria hipotética que nos permita calcular el delta H de este cambio, ¿sí? Dado que en tablas sí contamos, por ejemplo, con el delta H para la fusión del fenol a una atmósfera y 42,5 grados Celsius, y también contamos con el dato para su evaporación a una atmósfera y 181,4 grados Celsius. Dado que en tabla sí tenemos estos datos, entonces podemos elegir una trayectoria hipotética que involucre a estos cambios dentro de la misma. Por ejemplo, fíjense, yo podría proponer entonces, a ver, mi proceso era fenol sólido a 25 grados Celsius y una atmósfera. La trayectoria real dice que pasa de este estado directamente a fenol vapor 300 grados Celsius y una atmósfera, ¿verdad? Yo quiero calcular el delta H de este proceso. Fíjense que mi trayectoria hipotética, por ejemplo, puedo hacerlo entonces. Empezar con el fenol sólido, ¿sí? Y primero calentarlo hasta la temperatura de fusión, ¿sí? Entonces puedo llevar el fenol sólido a 25 y una atmósfera a fenol sólido a 42,5 grados Celsius y una atmósfera como primer paso, ¿sí? Y el delta H de este primer paso sí es un delta H que vamos a poder calcular porque cae en la categoría de esos procesos que vamos a aprender en la clase de hoy, cómo calcular sus delta H y sus delta U. Entonces, ese delta H1 que correspondería a este cambio sí podemos calcular. Fíjense que una vez que llevé el fenol a su temperatura de fusión, entonces puedo justamente fundir el fenol y pasarlo a fenol líquido. Yo sé que la fusión ocurre a temperatura constante y una atmósfera. Y este delta H sería el delta H de fusión que yo sí conozco por tabla.
Entonces, fíjense que una vez que tengo el fenol líquido, yo puedo llevar el fenol líquido a fenol nuevamente líquido, pero calentarlo hasta su temperatura de evaporación, ¿sí? Y el delta H de este proceso yo también lo puedo determinar porque está en la categoría de los casos que vamos a ver hoy. ¿Para qué lo caliento hasta su temperatura de evaporación o de ebullición? Para pasarlo por, entonces, evaporación a fenol vapor, que sé que el cambio de estado ocurre a temperatura constante, a una atmósfera. ¿Por qué? Porque yo sí conozco por tabla el valor de este cambio de fase. Una vez que tengo el vapor a 181, lo puedo pasar, calentar al fenol vapor a 300 grados Celsius y una atmósfera. ¿Sí? Acá me equivoqué, acá no tiene que ser una atmósfera, el estado 2 era 303 atmósferas. Bien, entonces fíjense, lo pasé desde vapor a 181,4 y una atmósfera, lo calenté a 301 atmósferas. Yo puedo conocer el delta H de este proceso porque está en la categoría de los delta H que vamos a aprender a calcular hoy. ¿Sí? Y finalmente, fíjense que simplemente ya puedo llevar el fenol vapor a 300 y una atmósfera, pasarlo a fenol vapor a 303 atmósferas por medio de un proceso que aumente su presión, ¿verdad? Sería un proceso de cambio de presión a temperatura y estado de agregación constante que vamos a aprender a calcular hoy. Entonces, yo puedo calcular también el delta H de ese cambio. Entonces, fíjense, el delta H de la trayectoria calculada, hipotética que yo diseñé, sería igual a delta H de la etapa 1 más delta H de la fusión más delta H del cambio 2 más el delta H de evaporación más el delta H de la etapa 3 y el delta H de la etapa 4. El delta H total de esta trayectoria hipotética necesariamente tiene que ser igual al delta H de la trayectoria real, porque esta trayectoria hipotética llevó al fenol desde el mismo estado inicial al mismo estado final que este proceso real para el cual yo quiero calcular su delta H. O sea, entonces, el delta H de esta trayectoria hipotética es igual al delta H de esta trayectoria real. ¿Sí? Dado que es una propiedad de estado. ¿Sí? Espero que con el ejemplo se haya entendido mejor. Bien. ¿Cuál sería el procedimiento para resolver los balances de energía? ¿Qué sería el procedimiento que vamos a estar aplicando y aprendiendo a aplicar? Entonces, los pasos serían primero diagramar, hacer el diagrama de flujo del proceso indicando las variables conocidas y desconocidas, así como estuvimos haciendo hasta ahora para balances de masa. Segundo paso sería efectuar los balances de masa necesarios para conocer, ¿verdad? Los flujos de todas las corrientes. El tercer paso sería escribir la forma adecuada del balance de energía, ¿sí? Ya sea ya sea que estemos hablando de un sistema abierto, un sistema cerrado, o sea, llegar a la forma adecuada del balance de energía para el sistema específico que tengamos y eliminar los términos en el balance, ¿verdad? Que sean cero o insignificantes para el sistema de proceso dado. Posteriormente, tenemos que elegir un estado de referencia para cada especie,
hay que especificar la fase, la temperatura y la presión de ese estado de referencia. ¿Sí? Hacerlo eso para cada especie participante del proceso. Si tenemos valores de entalpía y de energía interna en tablas, el estado de referencia va a ser el de las tablas, ¿sí? Conviene tomar como estado de referencia el de las tablas. Si es que no tenemos valores tabulados, de lo contrario, entonces deberíamos de escoger el estado de alguna de las corrientes de entrada o de salida del proceso como estado de referencia y así eliminar incógnitas, ¿sí? Todo esto vamos a ir aprendiendo a efectuar. Luego construiríamos una tabla, ¿sí? Que relacione que nos dé energía interna específica y flujos flujos de todas las corrientes de entrada y salidas, o en el caso de que estemos hablando de un balance para un sistema abierto, la tabla tendría que construirse con entalpías específicas, ¿verdad? Y velocidades de flujo. O sea, sería construir la tabla, si estamos hablando de un sistema cerrado, entonces esa tabla contemplaría energía internas y las cantidades de moles o las masas de las corrientes de entrada y salida. Si estamos hablando de un sistema abierto, entonces en cambio contemplaría las entalpías específicas y los flujos másicos o molares, ¿sí? Posteriormente, entonces, la siguiente etapa sería calcular las entalpías desconocidas, ¿sí? Para calcular esas entalpías desconocidas de cada una de las especies, en un estado particular, vamos a elegir la trayectoria que más nos convenga desde el estado de referencia hasta el estado del proceso, de modo que aprovecharíamos justamente que la entalpía y la energía interna son propiedades de estado para calcular sus valores desconocidos. Y por último, entonces despejar lo requerido, todo lo requerido para, todo lo requerido de la ecuación del balance de energía, ¿sí? Entonces, este procedimiento para el cálculo de los balances de energía es lo que vamos a estar aprendiendo desde la clase de hoy. Perfecto, hasta acá llega la primera sección de la clase. En la siguiente sección, entonces vamos a empezar a ver justamente los procesos específicos para los cuales aprenderemos a calcular sus cambios de entalpía y de energía interna.